es imposible que me hagas el reconocimiento al Ministerio Público y al mismo tiempo me diga que hay lawfare. Aquí hay una contradicción. Lo que ocurre es que esos fiscales de Te la carrera... estás cantando y te la estás llorando. No, lo que pasa es que esos fiscales de carrera están obviando... Entonces debe ser maravilloso. Fue lo que tú me defendiste al inicio, me defendiste. Los principios rectores no los están observando. Eso no, esos dos, o sea, Camacho y Jenny no. No. Lo otro es un mérito del PLD. Se combata la corrupción y la impunidad. Pero ojo, no solamente de los gobiernos pasados. Vamos a ver lo que está pasando en este gobierno, que de 24 exfuncionarios destituidos, solo uno ha sido procesado. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Maquini para Colorvisión y TV Quisqueya. Como ocurrió con el caso Baninter, que llegó a buen final gracias a una decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la operación Calamar y la próxima operación Visita Sorpresa llegarán hasta las últimas consecuencias gracias a una decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La posición de nuestro país, con su democracia tutelada por la metrópolis estadounidense, humilla y duele en una patria de tantos discursitos patrioteros que tanto hablan de soberanía, autodeterminación y gobierno, pero eso sí, solo hasta el río Masacre. Sin embargo, dicho esto, ahora, sin sarcasmo y sin cinismo, debo admitir que la lucha contra la impunidad de nuestro país, todavía con sus excesos por mejorar, vive un momento luminoso y esperanzador que uno, con un poquito de vergüenza, agradece al imperio y su sociedad civil local de memoria selectiva, siempre tan leal y obediente a los mandatos de los místeres. Pero ciertamente algo tenía que hacerse cuando se ha llegado a los niveles de corrupción, pero sobre todo de impunidad y desfachatez, como los niveles alcanzados en los últimos años de los últimos gobiernos de Leonel Fernández primero y luego de Danilo Medina, ambos del PLD. Y uno lo advirtió 1000 veces, hagan memoria, uno lo advirtió, se van a morir de éxitos, lo mucho hasta Dios lo ve. Solo que esta vez, en vez de Dios, que siempre perdona, también lo vio el imperio áspero y brutal y su Departamento de Estado, que ese sí que nunca perdona, salvo cuando conviene a sus intereses, como ocurre actualmente en sus relaciones con Venezuela ante la crisis energética que la guerra de Ucrania ha provocado. El asunto es que con la bendición y mandato estadounidense, los dominicanos hemos entrado en un momento de no va más, un momento sin regreso en la lucha contra la impunidad. Quizás después de 1000 años de incomprensión hacia el áspero norte que nos tutela, financia y manda, sea hora, insisto, sea hora de pedirle públicos perdones y resignarnos a que nuestro sentido de patria, soberanía y autogobierno solo llega hasta el río Masacre, ya dije. Gracias al Departamento de Estado de los Estados Unidos, por primera vez se impartirá justicia y se enviará una señal de stop a una impunidad que ha reinado en nuestro país desde que doña Leonor de Obando, la esposa de don Nicolás, el gobernador Nicolás, traficó influencias para que a su amante mulato le fuera adjudicada la construcción del alcantarillado de la ciudad primada de América. Que, señores, es de lejos que vienen estas prácticas. Finalmente, una reiterada petición a las damas y al señor del Ministerio Público y muy especialmente a la jueza del caso Calamar. El país sensato y ciudadano rechaza las tradicionales condenas anticipadas en los medios de comunicación y las redes sociales y exige sentencias definitivas, y si quiere, que entre el mar. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, José Dantes, miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Judiciales del Partido de la Liberación Dominicana, estará con nosotros. No se vayan muy lejos. Ya regresamos.
Buenas noches, José Dantes. Buenas noches, bienvenido Pablo. por primera vez a Makini. Así es. Qué placer. Muchísimas gracias. Para mí es un honor. Abogado de los tribunales de la República, miembro del comité político del PLD, secretario de Asuntos Jurídicos y, si algo faltaba, precandidato a senador por el Distrito Nacional. ¿Lo dije bien? Creo que ahí está todo. Ahí está todo. Así es. José, ¿cómo se ve desde el PLD todo lo que está ocurriendo? ¿Está el PLD de alguna manera cosechando lo que en términos de Ministerio Público, Administración de Justicia, sembró en sus años de gobierno? Mira, yo te pudiera decir que si lo vemos desde ese punto de vista, sí. ¿Y por qué digo que sí? Porque el creador de la carrera de un Ministerio Público independiente con la ley 133-11 fueron nuestros gobiernos. Quien sustituyó la designación de los fiscales por decreto a que pasara a ser por un concurso de antecedentes públicos y de oposición de carrera fueron los gobiernos del PLD. O sea, que si hubo un gobierno que se preocupó por tratar de sentar las bases para ir creando la institucionalidad de un ministerio público no vinculado a ninguna plaza política, fue nuestro gobierno. Por lo que si tú me preguntas, sí, realmente se está cosechando, se está cosechando. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esa cosecha se supone que ese trabajo de la cosecha se supone que debe regirse por una serie de principios rectores que no se están observando. Perdóname que Sí. la interrupción, pero es que un solo nombramiento desmonta todos esos argumentos. Jean Alain Rodríguez fue jefe del Ministerio Público, miembro del comité político, ocupaban... Del Comité Central. Él del Central, pero en el pasado también, o sea, hubo una práctica de Sí. nombrar a miembros del Comité Central y a veces del Comité Político en posiciones del Ministerio Público. Y todos estábamos aquí, sobre todo en ese último año de los gobiernos de Fernández y también de Danilo Medina. O sea, no admite el PLD de que hubo excesos en la parte ética del ejercicio de sus gobiernos. ¿Eso no se admite? Mira, lo que ocurre es que yo creo que hubo sombras, sí, claro, ciertamente, hubo sombras. Sobre la parte ética o no, yo creo que cada quien carga con su conciencia. Sobre la parte ya puramente legal, es a los tribunales que les corresponde probar. Ahora, con respecto a la figura del titular de la Procuraduría, yo te puedo poner, por ejemplo, ex procuradores como Francisco Domínguez Brito, a quien se le ocurre cuestionar la ética, la honradez, la probidad de Francisco Domínguez Brito. César Pina Toribio fue procurador general también. César Pina Toribio siendo miembro de nuestro comité político. Pero anterior a él, Bello Rosa, quien era la mano derecha legal del expresidente Hipólito Mejía, fue procurador durante un tiempo también. O sea, que yo creo que el problema no ha sido que los ciertos políticos hayan sido designados al frente de la Procuraduría. Sino las acciones. El accionar de cada quien. El comportamiento el accionar de cada quien. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. ¿Cómo? En todos ¿Cómo? estos, ustedes justifican No, para los nada, comportamientos. Para nada. Lo que yo te quiero aclarar O el es que no y defiendes tiene que el ver, nombramiento no, de miembro es del comité que- político en esa posición. Es que no tiene que ver que la persona sea miembro de un partido político o no, porque te puse un ejemplo en el que la sociedad no cuestiona en términos éticos ni morales ni en términos profesionales como a César Pina Toribio, a don Virgilio Bello Rosa, a Francisco Domínguez Brito, pero a otros sí los cuestiona. Entonces no tiene que ver con que sean de un partido o no, sino tienen que ver con la persona como tal. Entonces yo creo que ya es un tema intrínseco, es un tema de la forma de ser de cada quien. Sí, pero yo debo insistir, José, Sí. debo insistir. O sea, no se admite, porque en esto es importante la humildad. Claro. La humildad y la autocrítica. O sea, creo que al PLD le haría mejor si tiene una actitud de mayor humildad en el sentido de que tenemos luces
nombrar esas luces, aquí podríamos hacer un programa sobre las luces del PLD. Claro. Lo podemos hacer. Ahora, también decir, se nos fue la mano explicar más que justificar por qué se dieron esas situaciones. Aquí hay una cultura política corrupta, la impunidad aquí siempre ha sido una fiesta, muy bien. Ahora, ese sentido de justificar todo esto, incluso mirar hacia otro lado, ¿tú no crees que aumenta la indignación popular por lo vivido y para colmo que ahora está saliendo en blanco y negro con estas delaciones premiadas? Lo que ocurre es que no estamos justificando nada. Tú me estás preguntando por un caso en particular. Okay. Mi opinión es que la gestión de esa Procuraduría realmente tuvo una serie de sombras que han sido cuestionadas por la sociedad. Ahora, ya hemos visto, ¿verdad?, lo que ha acontecido con esas sombras y está en los tribunales de la justicia. Ahora, vincular al PLD como partido, ser responsable de algo de esa naturaleza, yo creo que no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Sí, por favor. Por el hecho de que el PLD no es el que designa, número uno. Número dos, por el hecho, reitero, de que... ¿Que no designan los funcionarios? No. Claro que sí, el PLD llega al gobierno a administrar el gobierno y es el PLD que administra el gobierno en la persona de su líder o del que fue su candidato. Muy bien. Esas son decisiones del PLD hecho gobierno. Entonces yo pudiera decir que el PRM es un partido de narcotraficantes porque tiene miembros de ese partido que están extraditados, presos por narcotráfico, otros extraditables. Quítale la introducción, no es de narcotraficantes, pero en su seno sí tenemos todas las legítimas sospechas de que hay narcotraficantes y hay lavadores de activos, bueno, y ahí está la justicia. Pero no es que el PRM, como el PLD, sea un... Yo no generalizo nunca. El PLD no es un partido corrupto, ni el PRM es un partido corrupto. Ahora, en los gobiernos del PLD vimos lo que vimos y de eso estamos hablando hoy. Ciertamente. Hubo sombras en la Procuraduría, pudieron haber sombras en otros sitios, pero lo que yo he dicho siempre, todo el que haya hecho algo que riña con la ley, pues debe dar cuentas ante la justicia. Entonces yo creo que ese proceso que se está llevando a cabo, no el actual proceso reciente, sino todos los procesos que se lleven a cabo en la justicia en contra de exfuncionarios públicos, deben decidirse en esa jurisdicción, en ese escenario, no en los medios de comunicación, no en las redes sociales. Yo entiendo que la sociedad tiene que tener un rol activo en lo que tiene que ver con la vigilancia del proceso, pero eso es una cosa, y otra cosa es usted hacer juicios de valor en un contexto que, dicho sea, en estos casos, hasta lo que hemos visto, han sido manipulados. ¿Por qué? Porque cuando tú mediatizas, y esto es una crítica que ha hecho la Procuradora General en múltiples ocasiones, en discursos, en cartas públicas, cuando tú mediatizas un proceso que se supone que en la fase de investigación debe ser privada para las partes. ¿Y quiénes son las partes aquí? El juez, el Ministerio Público y los imputados o los investigados. Mientras esa fase de investigación sea secreta, tú no puedes dar a conocer absolutamente nada a un tercero que no sea una de esas otras dos partes. Entonces, cuando se provoca eso, ¿qué ocurre? Ocurre un condicionamiento de la opinión pública que ya se va creando una percepción en función de lo que de una manera antojadiza e interesada yo te voy filtrando. Pero tú sabes en los gobiernos de cuál partido fue que se institucionalizaron esas prácticas perversas de condenar en los medios antes que en los tribunales. Totalmente, yo te puedo decir, en los gobiernos de Joaquín Balaguer. No hay que irse tan lejos. Balaguer salió en el 96. Vamos a quedarnos en donde ocurrió todo esto en los últimos 16 años. Ah, bueno, es que tú lo quieres focalizar a 16. Tú me preguntaste desde cuándo. Yo te estoy diciendo desde cuándo. O sea, el creador... En la época del doctor Balaguer todo era más vulgar, una dicta blanda, eso es otro tema. Ahora yo me refiero a que esta práctica, esta astucia de tú condenar en los medios antes que en los tribunales, filtrar los expedientes para crear un ambiente de condena previa anterior a un juicio, quienes desarrollaron con terrible eficiencia fueron los gobiernos del
PLD. Vamos a ser autocríticos. Muy bien, pero para ser justos en esa autocrítica, yo te preguntaría a ti, y discúlpame porque tú eres el que haces las preguntas, en esos 16 años, exactamente cuáles casos, en cuáles años pasaron eso. No, si yo tengo que citarte casos, entonces dañamos el programa. No, lo que te quiero decir es que yo veo, a ver, en el 96, 2000, no recuerdo que se haya producido nada de esa naturaleza. Los procuradores fueron Abel Rodríguez del Orbe y César Pina Toribio, los dos procuradores de ese primer gobierno. Tú estabas en el país cuando el caso de Brecht, yo todavía tengo, podemos buscarlo, el apresamiento de los señores del caso Odebrecht, 5 de la mañana, con cámaras, todo previo, un gran espectáculo. Totalmente. Eso fueron los gobiernos del PLD. Y podemos seguir. No se trata de eso. Ese caso, totalmente reprochable. Una conducta que no se debió producir nunca. Nunca se debió producir. Ahora, eso va a dar pie, eso va a dar fundamento para que se repita en el futuro. Entonces, por eso tenemos que comenzar asumiendo responsabilidades, porque el problema de aquí, y vamos mal por eso, por lo de la guitarra y el violín. Ahora está el PRM condenando lo que celebraba y el PLD celebrando lo que condenaba. Y un pueblo dominicano electoral mirando, dice, pero ven acá, ¿y estos señores quiénes son? Por eso aquí hay un problema de que el partido de ninguno es el principal partido realmente. Es el que más tiene simpatizantes. ¿Por qué? El sistema de antipartidos está creciendo por toda esa situación. Además, porque también hay todo un grupo de gente que le interesa que se debilite el sistema de partidos. Para nadie es un secreto. Es una lucha política, el que está en un partido minoritario o los extremistas, es normal. O los no políticos que quieren llegar al Estado al margen de los partidos políticos. Parte de la supuesta sociedad civil que lucha por los intereses del pueblo dominicano desinteresadamente, pero cuando vemos lo que están es atrás de un puesto público. Y luego entonces se convierten en todo lo contrario de lo que ellos profesaban. Pero volviendo al tema en cuestión, yo reprocho y nuestro partido reprocha lo que fueron las actitudes que se produjeron, que en su momento fueron violatorias de la dignidad de esas personas. Ojo, ¿cuál es la única diferencia que tengo que puntualizar? Que en ese caso los afectados no fueron exclusivamente de un solo partido, de un partido de oposición, fueron inclusive funcionarios del propio gobierno. O sea, que si algún grado, vamos a decir, si algún grado de objetividad pudiera compararse entre la acción de ese momento y la de este, yo creo que aquel fue menos subjetivo porque había de otros partidos porque se entendía que su responsabilidad penal estaba comprometida. Ahora, en estos casos, ¿qué ha ocurrido? Y en este último caso más. Caramba, que los supuestos delatores que reconocen la comisión de unos hechos ilícitos que sustrajeron miles de millones de pesos, están sueltos, no están imputados, ¿no? Y los que niegan los hechos, porque lo único que hay en contra de ciertos de ellos es el testimonio de estas personas que negociaron con el Ministerio Público, entonces son los que guardan prisión preventiva. Con un solo punto. Sí. A diferencia del presente, que todos estamos exigiendo sentencias definitivas, en aquella época se hacía solo el gran show y todos, peledeístas o no, terminaban en sus casas y nunca, con excepciones, había esa sentencia definitiva, que es lo que casi todos queremos, sentencias definitivas. Con tu permiso, vamos a una breve pausa y ya continuamos. José Dantes, miembro del Comité Político, secretario de Asuntos Judiciales del PLD, aspirante, precandidato a la senaduría del distrito por el Partido de la Liberación Dominicana. Te he escuchado decir acertadamente que defiendes procesos, no personas, no acusados. ¿Tú no crees que es un error del PLD reaccionar con esto de ir a la calle, con lo que eso significa en la cultura política y la autoritaria de la República Dominicana? ¿No es mejor seguir mediáticamente, viniendo aquí, denunciando, echando el pleito mediático, defendiendo esos procesos y no esto de las calles? Porque tal parecería como que se podría estar sin querer buscando un muerto.
No, lo que ocurre es que nos hemos dado cuenta que no basta ir a los medios para que este gobierno corrija el desvío que lleva, la deriva autoritaria que lleva desde hace 2 años. Este es un gobierno que es intolerante a las críticas, intolerante a los disensos, y lo hemos visto en todos los escenarios en los que hemos participado. Y con este caso muy particular nos hemos dado cuenta de que ya se trata realmente de una focalización hacia un grupo de personas que no juzgo su inocencia ni su culpabilidad porque no soy juez. Ahora, ¿cómo es posible? Vuelvo y digo que hay otros encartados y esos están libres. Resulta que esos otros que están libres son más vinculados al PRM y al presidente de la República que a otra gente. Entonces, esos quedan libres, pero estos no. Entonces, por esa razón, nosotros vemos esto realmente como un guión que se está implementando en nuestro país, que ya se ha hecho en otros países, que es la judicialización de la política, el lawfare, que pasó en Brasil, que pasó en Perú, que pasó en Ecuador, que pasó en Paraguay, y ya hemos visto los resultados. Entonces, como no queremos que eso ocurra en nuestro país, el PLD va a las calles a defender la democracia. Nosotros no vamos a defender procesos judiciales. Eso le corresponde a las defensas técnicas de cada quien. El PLD como partido político va a las calles a defender la democracia, a defender la dignidad de las personas, a defender los intereses del pueblo dominicano. ¿Cuáles son esos intereses, Pablo? El alto costo, el alto costo de la vida. Nosotros estamos pagando los precios más caros por los alimentos, el alto costo de la gasolina. El barril del petróleo sigue bajando, sigue con una tendencia a la baja en los últimos 15 días y este gobierno aún no se digna en bajar la gasolina y eso afecta de manera directa a toda la población y a la cadena de suministro y por vía de consecuencia los precios no bajan, la tarifa eléctrica, las tasas de interés. Entonces me vienen a justificar que el COVID hace mucho tiempo pasó, la guerra Rusia y de Ucrania. Pero el pico más alto de la inflación de este gobierno fue en mayo del 21 y la guerra fue en febrero del 22. Entonces, ¿qué tiene que ver la guerra con que de mayo a febrero los precios hayan continuado con una escalada alcista y lo que este gobierno haya propuesto haya sido una ley de tasa cero para beneficiar a los importadores en vez de apoyar a la producción nacional? Lo que pasa es que, José, giraste ya al plano político electoral con un muy buen discurso que celebro, muy bien hilvanado, pero estábamos realidad en la justicia y tú me estás hablando como si el juez Moro fuera el Procurador General de la República. O sea, yo escuché a Francisco Javier... Acabó siendo ministro de Justicia. No, pero me refiero a que el juez Moro es brasileño y aquí la Procuradora General de la República es una personalidad de un respeto extremo en la sociedad dominicana que un dirigente tan alto del PLD como Francisco Javier García acaba de hacerle todo un homenaje y reconocimiento a su trayectoria, a su honestidad. Entonces, hay una contradicción cuando tú me rescatas la cabeza de Miriam Germán, celebras que ella sea la procuradora, celebras su comportamiento ético, profesional durante tantos años y ella es la jefa de eso. Y al mismo tiempo me habla de politización de la justicia. Porque judicialización de la política, lo que ocurre... Pero si eso fuera así, si es politización de la justicia o judicialización de la política o lawfare. Ahora, el punto está en que es imposible que me hagas el reconocimiento al Ministerio Público y al mismo tiempo me diga que hay lawfare. Aquí hay una contradicción. Por favor. No hay ninguna contradicción. Adelante. ¿Tú sabes por qué no hay ninguna? Porque para nadie es un secreto las serias diferencias internas que hay en ese Ministerio Público. Una cosa es la Procuradora General de la República, con quien coincido contigo en todas las virtudes que todos saben que le adornan a ella desde cuando fue juez, desde hace más de 30 años. Una cosa es Miriam Germán Brito y otra cosa es los procuradores adjuntos que están llevando a cabo todos estos procesos. Miriam Germán Brito no interviene porque la figura titular de la Procuraduría se supone que no interviene y para eso hay una directora de persecución que se supone
que se supone que su función principal es la formulación de la política del Estado contra la criminalidad. Y en ocasiones especiales puede asumir casos. Bueno, pero ella lo ha querido asumir todo. Ambos formados en los gobiernos del PLD. Ambos formados en los gobiernos del PLD. Hijos de su proceso. Por eso entonces, cuando comenzamos... ahí viene la contradicción. No, y entonces, por eso cuando comenzamos tú me preguntaste que si estábamos cosechando lo que habíamos sembrado. Eso lo sembramos, no, o sea, esos fiscales de carrera lo sembró el PLD. Lo que ocurre es que esos fiscales de carrera... Te la estás cantando y te la estás llorando. No, lo que pasa es que esos fiscales de carrera están obviando... Entonces debe ser maravilloso. Fue lo que tú me defendiste al inicio, me defendiste. Los principios rectores no los están observando. Esos no, esos dos. O sea, Camacho y Jenny no. No. Lo otro es un mérito del PLD. Ahora Camacho y Jenny son de los malos. No. Pero no solamente ellos dos. Se está pareciendo a los políticos con esto de la luz y de la sombra. No solamente ellos dos. O sea, ¿qué ocurre? El Ministerio Público tiene que actuar de una manera objetiva. ¿Tú crees que es posible que hayan apresado a una señora de 81 años que se dializa 3 veces a la semana porque supuestamente ella está involucrada en el expediente Calamar, porque ella está reclamando el pago de una expropiación y dicen que ella supuestamente falseó su calidad de heredera cuando ella tiene una serie de sentencias judiciales que dan cuenta de que ella es la heredera de esos terrenos, sea cierto o no sea cierto? 81 años, con una diálisis 3 veces por semana. Allanarla a las 2:15 de la mañana el domingo 19 de marzo, al día siguiente de una diálisis. ¿A ti te parece eso objetivo, humano, condenable, necesario? Condenable lo condenable. Entonces, esas son las cosas que en mi caso critico del Ministerio Público. La forma muchas veces daña el fondo. Y yo creo que aquí la forma ha dañado el fondo. ¿Por qué? Porque ya la sociedad dominicana no le tiene la misma credibilidad a los procesos que está llevando este Ministerio Público. Pero no será al revés, que hay alguna esperanza de que ahora se está mejorando. Aquello que vivimos donde un procurador dice, no, es que yo no voy a enfrentarme otra vez al senador porque si no tiene sentido, porque si yo apelo, esto va a unos jueces que ya eso está preparado para que lo liberen. Francisco Domínguez Brito, caso senador Félix Bautista. Eso fue mucho con demasiado. Fue un acto de sinceridad que uno le agradece a Domínguez Brito, pero que presentó el momento en que se vivía. O sea que ahora, con todas esas esos asuntos inaceptables, como usted acaba de mencionar, así es, estamos avanzando. Tú, porque todo es relativo. Lo que ocurre es que cada quien es responsable de sus actos. Si Francisco Domínguez Brito hizo eso tal como lo hizo y se les reprocha. Se le reprocha a Domínguez Brito, se le aplaude. Espérate. Que lo admitió frente al país, el problema que tenía se le reprocha el sistema de justicia. Lo que hizo el otro procurador, Jean Alain Rodríguez, se les reprocha, se le aplaude. Lo que están haciendo estos ahora también se les condena o se les aplaude. Cada quien será responsable, será responsable de sus actos. Por eso hemos dicho que la culpabilidad o no de toda persona encartada en cualquier proceso se demuestra en un tribunal. Y la propia procuradora ha dicho, y por eso es que yo la distingo, a diferencia de los otros dos, porque ella dice lo siguiente: la presunción de inocencia no la destruye una imputación, sino una sentencia judicial con el carácter firme. Para los otros dos procuradores, la presunción de inocencia la destruye una solicitud de medida de coerción. Entonces hay dos visiones antagónicas en la Procuraduría General de la República, en el Ministerio Público, que quedan de manifiesto a cada rato cuando la procuradora da una declaración pública o un discurso o hace una carta pública. ¿Por qué razón tiene la procuradora que hacer cartas públicas donde dan muestras de las diferencias que ella tiene hacia lo interno de su institución que ella dirige, hasta tal punto de pedir que cese la falta de respeto a los superiores jerárquicos? Entonces, yo creo que queda claro que hay serias diferencias y que es distinto lo que es Miriam Germán Brito de los otros fiscales que están dirigiendo la lucha contra la corrupción, que lo único que yo quisiera es que su accionar
no termine desacreditando la lucha contra la corrupción. Porque ¿quién no quiere, Pablo, en este país que de una manera real, sincera, objetiva y efectiva se combata la corrupción y la impunidad? Pero ojo, no solamente de los gobiernos pasados, vamos a ver lo que está pasando en este gobierno, que de 24 exfuncionarios destituidos, solo uno ha sido procesado, que dicho sea, con un caso blindado, como todos los que ellos dicen que tienen, con un camión de prueba, con los cambumbos llenos de papeles, le dan un no al lugar porque dicen que ese Ministerio Público no presentó pruebas suficientes. Entonces, ¿son efectivos o es más bulto? Por cierto, para terminar este segmento, Sí. el PLD compra el argumento, que ya más de uno lo hemos ofrecido, de que hay una decisión del Departamento de Estado norteamericano de que aquí se le preste atención realmente a la corrupción, a los procesos judiciales de corrupción. El presidente Biden incluso se acaba de referir a eso, y que está el Departamento de Estado interesado, ha presionado para que esta vez no haya impunidad y sí haya sentencias judiciales, y que eso es lo que explica más que a lo que ustedes se refieren de la intromisión del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Justicia. Ustedes compran ese argumento. ¿Qué dice el PLD de esa posibilidad? Lo primero es que Biden no dijo eso. Las declaraciones de Biden están en video, están en texto. Celebró los No, avances en las leyes. No. Habló de leyes. En el marco de una cumbre sobre la democracia, que se hablaba del fortalecimiento institucional. Exacto. Citó varios países, entre los cuales citó Angola, y hace la referencia de que habían creado 3 cortes de apelación regionales a los fines de facilitar el conocimiento de los casos. Pasa a la República Dominicana y dice textualmente, lo pueden buscar, palabras más o menos, la República Dominicana ha avanzado ha avanzado al reformar su ley anticorrupción que le permitió crear más de 100 oficinas anticorrupción a nivel local. Punto. No está diciendo yo quiero tal cosa. No. El Departamento de Estado no ha hecho ningún pronunciamiento. Por eso te pregunto, tú sabes que estas cosas no hay pronunciamientos. Claro, yo lo que te pregunto es qué dice el PLD, si el PLD le da alguna veracidad a las fuentes que uno tiene de que sí hay una decisión del Departamento de Estado. Yo no creo. ¿O ustedes no creen? Yo no creo, pero además, quien le dio la información al presidente Biden debe estar ya cancelado. Porque porque yo quiero saber, en este país no hay 100 fiscalías donde en la ley de extinción de dominio, que creo que es a la que él hacía referencia, donde dice que se van a crear 100 oficinas. Entonces, no hay ni siquiera 5 oficinas anticorrupción en el país. Lo asesoraron mal. Entonces, creo que lo asesoraron Vamos a la pausa y venimos con el último segmento de esta entrevista a José Dantes, miembro del comité político del poderoso PLD, pero también aspirante a ser poderoso, el poderoso comité político terrible del Partido de la Liberación Dominicana, encargado de asuntos jurídicos, y nos lo está demostrando, pero también precandidato, atención, a senador por el Distrito Nacional por el PLD. Precisamente estos últimos minutos lo vamos a utilizar, entre otras cosas, si nos da el tiempo, para hablar de eso, de sus aspiraciones y de qué va a hacer el PLD con esa fuerza del pueblo PLD en verde Fernández que viene subiendo. Ya regresamos. Bueno, José, nos metimos en los ardores de este tema judicial y político y bueno, quiero preguntarte por tus aspiraciones. Es a la candidatura a senador del Distrito Nacional por el PLD. Correctamente. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va el contacto con la gente? Mira, ¿las finanzas cómo están? Porque es un problema serio, es un problema. Mira, yo creo que realmente los compañeros se han dado cuenta de que la persona que debe encarnar ese proyecto político, porque yo no lo veo como una aspiración mía personal, sino un proyecto político del partido para recuperar la plaza del Distrito Nacional, la senaduría del Distrito Nacional. Los compañeros de la dirigencia media, de la dirigencia de base, entienden que el candidato debo ser yo, porque es quien cumple con el perfil que la sociedad dominicana, que el Distrito Nacional está demandando.
y para nadie es un secreto que ya las cosas han cambiado. Entonces, frente a otros partidos que llevan un perfil de candidatos o de candidatas X, nuestro partido no se puede quedar atrás y presentar una opción que de entrada no sea competitiva ni atractiva. Entonces, en ese sentido, yo he estado haciendo los contactos con toda la dirigencia de mi partido, de las 3 circunscripciones, pero además con gente que no son simpatizantes de mi propio partido. ¿Por qué? Porque votan por candidatos, votan por causas sociales. Entonces, en ese sentido, yo lo que he hecho es tratar de identificar cuáles son las causas que mueven a los electores del Distrito Nacional y las estoy asumiendo, las que entiendo que son realizables. Porque aquí hay un elemento importante y yo quiero realmente hacer una diferencia. ¿En qué sentido? Yo creo que ya llegó la hora de rescatar en la política, hacer una práctica política decente, de principios, de una sola cara y un solo discurso. Porque lo que hemos visto en estos 2 años y algo ha sido todo lo contrario, donde la actual senadora se vendió de una manera y ha resultado ser otra. El político es el intérprete de su sociedad. ¿Pero tiene alguna crítica a Farideh Raful? ¿Hay alguna crítica? Pero claro, tengo muchísimas críticas. Ella, durante sus 4 años, cuando fue diputada, era la más aguerrida en contra de los préstamos. Como senadora y como presidenta de la Comisión de Hacienda, es la responsable de que hoy vayamos por 20.080 millones de dólares en deuda externa. ¿Ustedes no defienden además el ritmo de endeudamiento del país a pesar de las condiciones? Lo que ocurre es que cuando tú lo comparas con los últimos 8 años, en los últimos 8 años fueron 23.300 millones y apenas en 2 años ya vamos por 20.080. Entonces, pero los 23.000 tú los ves invertidos en obras. Tú ves la inversión de capital que se hizo. ¿En qué se han invertido estos 20.000 millones? Entonces, esa es una primera crítica. Pero la otra crítica es el tema de la fiscalización. Ella era una abanderada de la transparencia y de la fiscalización. Resulta que, por ejemplo, para la ley de fideicomiso, cuando se estaba tratando la necesidad de incluir la ley de compras y contrataciones públicas en aras de la transparencia, ella se ausenta del hemiciclo y en la ley queda que lo que va a primar son los principios de la ley 340. Y así muchos otros tipos de comportamientos que no se corresponden con lo que es la defensa de los intereses de la mayoría. Pero si tú le sumas a eso la ausencia que ella ha tenido en el territorio, yo te lo comento porque estoy en las calles, estoy en los barrios, cuando yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vino la actual senadora? Me han dicho, no, es que nunca ella ha estado por aquí. O sea, que ¿cómo tú puedes representar, que es el principal rol que tiene un senador o un diputado, representar a tus electores si tú no los conoces, si tú no interactúas con ellos, si tú no los visitas? Claro. Entonces, si tú no conoces la necesidad, los sueños, los problemas, los anhelos de tu comunidad, ¿cómo tú vas a hacer una labor efectiva? Claro, me imagino que en tus aspiraciones tú tienes claro de la posibilidad que existe de que en una negociación con la Fuerza del Pueblo, el PLD en Verde Fernández, el candidato pueda ser Omar Fernández. Eso es algo que no se ha discutido. Eso es algo que no se ha discutido. Pero se da casi como un hecho de que si no hay alianza, claro, ahora, si se da una alianza, que el candidato a senador de esa alianza de los 2 PLD va a ser Omar. Eso es como una línea, donde quiera que yo pregunto, lo que pasa es que tú estarías dispuesto lo que ocurre es que y te veo ahora muy frente a Farideh, que es la actual. Lo que ocurre es que en todo caso... Ya elegiste tu adversario. No, lo que es claro, porque ella es la actual senadora. Lo que ocurre es que en todo caso eso es una línea de la Fuerza del Pueblo, no del PLD. En el PLD eso no se ha discutido ni se ha pensado discutir. Las alianzas sí se llevarán a cabo en el momento en que lo determinen las circunstancias, no cuando ese partido quiera. ¿Y tú eres obediente de tu partido? Yo soy obediente de mi partido. Yo soy obediente porque Omar de mi partido. Las tiene todas. Las tiene todas. Bueno, es que una popularidad altísima. Bueno, el jovencito tiene todos los elementos para tenerla, porque tiene a un padre atrás que fue 3 veces presidente y... No, pero tú has sido un buen legislador, ¿verdad?
Realmente yo no conozco mucho su trabajo legislativo. Hay unas cuantas leyes, hay unos cuantos proyectos, pero yo a él realmente lo quisiera ver más en los medios para oírlo, para ver cómo él piensa, sin que sea algo producido, sin que sea algo planificado de forma previa, sino espontáneo. Y ahí entonces yo te pudiera decir lo que yo pienso de él. Ahora, es un buen chico, tiene muy buena imagen, muy simpático, cae muy bien, pero yo creo que la labor de un senador no se debe limitar a caer bien ni a ser simpático. Finalmente, finalizando ya, llegará la hora de los sornos y habrá que decidir. Sí. Tú me imagino que compartes como yo la afirmación de que el asunto es sencillo. El que queda en tercero apoya al segundo. Así Estaría el PLD, no es descartable que el PLD haga una alianza antes de las elecciones o se apalabre esto para que el acuerdo sea sencillamente, hacemos un poquito de My del Play en la campaña, pero que el que quede en segundo va a recibir el apoyo del tercero. ¿Te parece lógica esa Lo que te posibilidad? puedo decir es que la candidatura presidencial de nuestro partido es innegociable. Abel Martínez es nuestro candidato presidencial a mayo. No, pero eso no se puede No. cambiar. No, lo que- Imagínate no, lo que ocurre ese es que- rumor que hay de que se va, de que lo van a cambiar, eso sería la catástrofe. Ya Primera ustedes vez que apostaron oigo para ese bien. rumor. Primera vez que oigo de ese rumor. Un hombre tan bien informado como tú. Lo que ocurre Qué es que raro. una cosa es un rumor y otra cosa es Por eso hablo de bolas que rumor. quieren poner a correr otras personas. Los rumores son bolas. Bueno, sí, ciertamente, pero no es Precisamente. un rumor que No, tiene pero eso no ningún está en sustento. juego. Lo de la candidatura de Abel no está en juego. No está en Lo que juego. sí está en juego es que el que quede en segundo va a recibir el apoyo del tercero con un poquito de My del Play en la campaña, pero tampoco tú Eso no puedes es algo hablar posible. muy mal del elefante que luego vas a salir a venderme, ¿verdad que no? Totalmente. Entonces, por esa razón yo entiendo que los tiempos dirán, las coyunturas dirán, dependiendo de los posicionamientos de cada uno de los partidos, que ahí hay una contradicción. El PRM dice que está en un primer lugar, pero anda a diestra y siniestra comprando alcaldes en todo el país. Entonces se supone que no está lo suficientemente fuerte. La Fuerza del Pueblo dice que está en un segundo lugar cuando no es cierto y andan atrás de nosotros para una alianza de una manera prácticamente frenética. Entonces, si tú estás en un segundo lugar sólido cerca del primero, tú no nos necesitas. Pero hay presiones Pero en el nosotros- PLD No. interno No. para que la élite del No. PLD No. negocie con el profesor. La alianza Esto del está feo. PLD el día Sí. de hoy es con el pueblo dominicano. Y así lo ha dicho nuestro candidato presidencial a partir de octubre, porque hoy día no es oficialmente, que la alianza del PLD es con el pueblo dominicano y con los intereses del pueblo dominicano. En el 24 ya veremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, De esto Pablo. se trataba. José Dantes, miembro del comité político, del poderoso comité político. No lo digas así, del porque PLD. se piensa otra cosa. Secretario de Asuntos Jurídicos y precandidato a senador por el Distrito Nacional. Muchísimas gracias. Se te Muchísimas agradece. gracias a ti, Pablo. Y volveremos de a verdad. encontrarnos. Así será. Sean felices. Recuerden, si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.